Ármate de autoridad. Quiero que me ayudes a pasar una foto que te envié, Vivi. Ok. Quizás en el plano físico podemos ver a esta mujer. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué infunde esa mujer? Autoridad. ¿Qué más? Respeto. ¿Qué más? Temor. Muy bien, pastora. ¿Qué más? Señora, que es una guerrera, ¿cierto? Que no creo que le quede así muy grande. El uniforme no le queda grande. Y el arma la sabe tomar. Mire cómo toma esa arma, con porte. Es una mujer de armas tomar. Y esta noche, mis amadas, quiero contarles que el Señor es el que hace cada cosa perfecta y es el que determina todo en nuestra vida. Vamos a la palabra en este momento, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 24 al 32. ¿Lo tienen todas? Por favor me dicen si todas lo tienen. En este pasaje el apóstol Pablo le habla claramente a los efesios de cuál debe ser su conducta, ¿verdad? De cuál debe ser su conducta como ¿qué? Como miembro del cuerpo de Cristo. En este pasaje que vamos a leer. Y presenta tanto lo negativo como quizás lo positivo. Pero es aquí donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude a entender y que la palabra arroje fruto en nuestro corazón. Y dice, por lo cual, desechando ¿qué? Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece ¿qué? Necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted y yo hemos sido selladas. Y ese sello dice algo, que le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Porque Él pagó con sangre todo. ¿Qué más dice? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Y cuando yo leía esta parte, yo decía, bueno, Dios, definitivamente, dentro de las cosas que el Señor me hablaba, esas tres cosas que hablaba mi corazón, cuando entendía que muchos se enfriarán y serán insensibles, habrá mucha insensibilidad. Y aquí la palabra dice que seamos ¿qué? Misericordiosos, benignos, y por acá más arriba dice que podamos compartir con el que padece necesidad. Y quizás haya un tiempo en el que aún eso desaparezca, porque quizás el corazón se endurezca tanto. Y desde ahí donde nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque los tiempos proféticos de Dios se cumplen, la palabra de Dios se cumple. Y estamos viendo, así como el tiempo está pasando de rápido, estamos viendo
que más hijos se levantan en contra de sus padres, que más jóvenes se están suicidando, que más familias están siendo atacadas. Y nosotros tenemos que ser entendidos, porque el hecho de que tú y yo seamos cristianos de hace años no nos garantiza mucho. Pero que sí nos puede garantizar, y quiero que empecemos a mirar esta parte. La Reina Valera es esta traducción que les acabé de leer, pero la Nueva Versión Internacional dice: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eso es lo que significa vestidos del nuevo hombre. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué es vestirse del nuevo hombre según la Biblia y según lo que usted entiende? ¿Qué es? Si dice que según Dios en la justicia y la santidad y la verdad, santidad, justicia y verdad. La obra de la santidad es definida en la Biblia, mis amadas, como despojarse de esa mujer antigua, de ese viejo hombre, ¿verdad? De esa Adriana antigua, antes de conocer al Señor. Yo les pregunto, ¿ustedes en este tiempo, desde que empezaron a conocer a Cristo a la fecha, realmente ustedes sienten que su vida ha sido transformada? Pero les pregunto algo más. Quizás yo no sé si sea solamente a mí, pero a mí todos los días el Señor viene moldeándome, moldeándome, moldeándome. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos producto terminado. Porque hay una dependencia, y siempre debe haber una dependencia de nuestra vida hacia Dios, hacia quien nos creó. Y Dios nos ayuda en esa santidad, porque Él es santo. Entonces, vestirnos del nuevo hombre, según Efesios 4:24, esto implica un cambio, pero ¿qué? De conducta, hablábamos y mirábamos ahorita, ¿cierto? Dejar de hacer aquellas cosas que no corresponden a la vida de aquel que ama a Cristo. Que hagamos cosas realmente que correspondan a lo que es imitar a Jesús. Así como lo decía el apóstol Pablo: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero yo analizaba y yo decía: Señor, ¿cuánto nos cuesta? Porque es que nos cuesta ser realmente imitadores de Cristo. Muchas veces decimos ser transformados y la murmuración sigue en nuestra vida, el juzgar sigue en nuestra vida, el pensar mal sigue en nuestra vida, el mirar mal sigue en nuestra vida. Y yo le decía a Dios: Señor, y siempre en mis oraciones le pido: Señor, ayúdame cada día a levantar manos santas. Guarda mis pensamientos, pero guarda siempre mi corazón. ¿Saben por qué? Porque es que ser cristiano no te garantiza que ya, como les dije ahorita, eres producto terminado. Cada día tú tienes que trabajar en ello. Y cuando nosotros hablamos y cuando leemos esta parte, Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se crea para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú eres revestido, cuando tú realmente amas a Cristo con todo tu corazón y dentro de ti empieza a formarse ese patrón que solamente podemos recibir a través de Jesucristo, el enemigo reconoce esa nueva versión. Cuando hemos sido despojados del viejo hombre y he aquí todas las cosas empiezan a ser nuevas en nuestra vida y a despojar todo lo malo, lo que nos sirve. Y si todavía hay cosas que están haciendo como mella, están siendo como piedra de tropiezo, cada día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en esas debilidades, ¿verdad? Y necesitamos que cuando nosotros seamos revestidas a través del poder del Espíritu Santo, Satanás nos vea como les mostraba yo ahorita, quizás no en el plano físico, pero sí en el plano espiritual. Y Satanás le tiene miedo a eso. Pero yo quiero preguntarles: ¿cómo podemos nosotros revestirnos de esa autoridad realmente? Es fácil decir:
no diga mentiras, no juzgue, no piense mal del hermano, no piense mal de la hermana, no se levante en contra de su papá, de su mamá. Aquí tenemos jóvenes también. Todos los días vivimos una lucha, si es así o no es así. Hay hijos que se levantan y a veces como que el corazón se tiembla tanto, se entristece, se constricta y no siempre sale nuestra mejor versión. ¿O sí? No siempre sale nuestra mejor versión. Por eso es tan importante que cada día nosotros de verdad dependamos más del Señor, así como adorábamos ahorita, así como le pedía Estercita al Señor: Señor, ayúdanos a ser mejores mamás, mejores esposas, mejores hermanas, mejores ministras, mejores hijas de Dios. Pero eso no lo logramos de la noche a la mañana. Yo no sé si a usted le ha pasado ya en el tiempo que lleva. Levántenme la mano, todos somos conocedores de la palabra, ¿cierto que sí? ¿Todas? ¿Alguna no? Gracias a Dios, todas. Somos mujeres entendidas. ¿Y saben qué? Tenemos una responsabilidad mayor. Entonces, yo les pregunto, nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, hijas de Dios, pero no todos ni todas son hijas de Dios. ¿Qué es lo que hace diferente el ser hijo de Dios a ser criatura de Dios? Acabé de mencionarlo en Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y todo aquel que le confiese que Jesús es el Señor, que le crea. Mucha gente dice: es que todos somos hijos de Dios. Eso no es así. No todos somos hijos de Dios. Aquel que dice ser ateo no es hijo de Dios, es criatura de Dios, creación de Dios. Cuando Esther mencionaba que sea como un puño, ¿fue que dijiste? Un golpe que sale del puño de Dios, de la mano de Dios. Y yo pensaba, no sé si ustedes han leído una parte donde dice la Escritura que con solo 3 dedos de su mano él recoge ¿qué? El polvo de la tierra. Yo decía, ¿cómo será? Si solo son 3 dedos, recoge el polvo de la tierra, ¿cómo será un puño? Hasta eso empecé como a dimensionar y yo decía: Señor, tú eres un Dios tremendamente poderoso. Y tenemos un privilegio grandísimo, mujeres. ¿Saben por qué? Porque el privilegio más grande como hijas de Dios, ser hija o ser hijo de Dios, es haberle aceptado. Por eso nos podemos de verdad sentirnos orgullosas. Por eso dice la palabra: no se ufane aquel que se ufana de su fuerza, de su riqueza, de todo lo que tiene, de su entendimiento, de su conocimiento. Más bien preocúpese y ufánese ¿de qué? De conocer a Dios y entender a Dios y saber que Él es lo mejor para ti y para mí. Pero todos los días vivimos luchas, todos los días. Y mire, mis amadas, cuando yo entendía esas 3 partes, de que quizás los cimientos sean sacudidos, haya insensibilidad en el corazón del hombre, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que nos vayamos quizás a salvar de eso. ¿Saben por qué? Porque así tú le hayas aceptado a Cristo, una cosa es conocer a Dios, otra cosa es creer en Dios. No es lo mismo, pero hay algo más importante. Una cosa es recibir el Espíritu Santo después de que tú le has aceptado, y otra cosa muy diferente, caminar con el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque tú le puedes recibir, tú le aceptas, tú decides creerle, tú confiesas con tu boca que Jesucristo ¿qué? Es tu Salvador, tu Señor, y empiezas a creer en Él. Y recibes. ¿Cuántas aquí han sido bautizadas en el Espíritu Santo? Yo quiero saber, quiero ver manos levantadas.
Tú y yo podremos decir que somos llenas del Espíritu Santo, pero no siempre caminamos bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si no, no hubieran tantas luchas. Yo puedo venir aquí a la iglesia y me siento llena y el Señor me llenó, y esta mañana en el ayuno pude sentir la presencia, la persona pudo hablar en lenguas, pudo moverse, pudo pasar muchas cosas, pero llega a su casa y sus emociones la traicionan, sus pensamientos la traicionan, tiene un disgusto con el esposo, con los hijos, y sale a relucir ¿qué? El viejo hombre o la vieja mujer, la vieja criatura. Es así. ¿Por qué? Porque no caminamos en el Espíritu de verdad, en el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo más precioso? Que es el que tenemos aquí, porque el Padre nos garantizó a través de Jesucristo que nosotros íbamos a recibir ¿a quién? Al Consolador, al que nos iba a consolar, a quien nos iba a instruir, al que nos iba a ministrar en el momento de angustia, pero también a entregarnos algo maravilloso, y es de lo que yo más le he pedido al Señor en estos días. La Biblia nos enseña en Juan 1:12 que todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por eso yo les preguntaba hace un momento, no todos somos hijos de Dios, porque no todos han creído, no todos le han confesado. Y es importante que nos examinemos y examinemos cómo está nuestra casa, porque la salvación ya es dada por gracia y Dios ya nos dio la autoridad sobre toda cosa que nuestras manos puedan tocar. Él ya nos dio la autoridad. Nos dio autoridad para enseñar, pero Él no va a venir a enseñar por mí. Nos dio la autoridad para ser grandes mujeres de Dios que compartamos la palabra, pero Él no va a ir a compartir la palabra por nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos que el poder de Dios sea el que llene nuestra vida para nosotros hacer lo que Dios nos ha encomendado. ¿Qué dice Mateo? Mateo 28:19. Ahí habla de algo muy importante. Glorita, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. ¿A toda qué? ¿A todo hijo de Dios? A toda criatura, mis amadas, a toda criatura. Hay mucha gente que todavía realmente no es hijo de Dios. Y necesitamos ser multiplicadoras, pero para ser multiplicadoras necesitamos llenarnos de verdad de la presencia del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si no, no nos van a dar ganas de venir, si no, no nos van a dar ganas de orar por alguien. Si tú realmente no estás viviendo en el Espíritu, caminando en el poder del Espíritu Santo, te vas a cansar más, porque saben que nosotros nos cansamos en nuestras fuerzas. Llegamos a casa y podemos entender y ver que hay mucha responsabilidad, y quizás empecemos a sacarle como el cuerpo al ministerio, a la responsabilidad que tenemos en casa, aún para instruir a nuestros hijos. Pero cuando yo estoy bajo la unción en todo momento del Espíritu Santo, mi vida cada vez arroja fruto, cada vez se ve reflejada, cada vez me voy a parecer más que a Cristo. Yo no sé si usted se siente bien en el estado en el que está. Yo no sé cómo se sienta con su casa, con sus hijos. Yo sé cómo me siento yo con mi casa y con mis hijos. Y cada día vengo pidiéndole a Dios que sea Él de verdad llenando y ministrando mi corazón, mis pensamientos, para que de lo que Él me está entregando yo le pueda entregar a mi casa, que es mi primer ministerio y el ministerio por el cual tú tienes que entregar cuentas. Pero también tenemos que entregar cuentas cuando ya hemos sido instruidas, hemos recibido
hemos sido llevadas como esos bebés desde el principio, enseñándonos cada cosa que Dios ha querido y ha permitido en nuestra vida. Llega un momento en el que ya tenemos que empezar a ser esas mujeres que impartimos de lo que Dios nos ha entregado, pero necesitamos estar revestidas, mis amadas. Y yo no sé, levante la mano, ¿cuántas vinieron al ayuno esta mañana? Amén. Hay un tiempo poderoso que se está gestando desde ya, si usted lo quiere aprovechar. Este tiempo del ayuno va a ser un tiempo donde el Señor se va a glorificar de una manera poderosa. Yo le doy gracias a Dios porque hace unas semanas atrás, orando en la madrugada, el Señor me mostraba que su casa va a ser conocida este año mucho más de lo que se ha conocido a través de las redes. Y no soy muy amiga de que me esté de estar acá parada y que me estén proyectando, no soy muy amiga, pero el Señor va a hacer cosa poderosa y tremenda a la medida que nosotros creamos. Y necesitamos estar también convencidas de eso para que compartamos, para que podamos instruir a otro a través incluso de un link que tú puedas compartir. El Señor me hablaba clarito que este lugar va a ser conocido en muchos lugares a través de las redes sociales, y el evangelio va a ser expandido, y este va a ser un pilar fundamental. Esta casa va a ser un pilar fundamental para eso, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque tú y yo estamos en este lugar, tú y yo estamos siendo cimentadas en este lugar, tú y yo estamos siendo formadas en este lugar, y hacemos parte de eso que Dios va a hacer este año. Pero necesitamos creerlo, necesitamos atesorarlo en el corazón, necesitamos entender que toda cosa que esté pasando en nuestra vida, que sea difícil y que en nuestra humanidad no lo podamos derribar, hay alguien que sí lo puede hacer por nosotros, pero necesitamos esa comunión. Y yo quiero que tengamos presente que nuestra vida tiene que ser una vida que viva en santidad. ¿Y cómo logramos nosotros llevar una vida en santidad si la palabra nos exhorta a que desechemos qué? La mentira, que hablemos qué? La verdad, que cada uno con su prójimo tengamos la posibilidad de estar en qué? En amor, en armonía, en fraternidad. Y muchas veces, tristemente, mis amadas, hay discordia desde la casa, no solamente nuestra casa propia, sino desde el lugar donde yo me encuentro. Y es importante que nosotros tengamos presente que es nuestra responsabilidad cada día parecernos más a Cristo, pero caminar de verdad en la bendición y bajo la santidad que el Espíritu Santo puede colocar sobre nuestra vida. Y yo quiero que entendamos algo: caminar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, es una cosa diferente a ser llenos por el Espíritu Santo. Porque como les dije, nuestras emociones fácilmente nos traicionan. ¿Y saben por qué? Porque somos mujeres almáticas. Somos mujeres que con facilidad nos traicionan nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y yo creo que debemos cada día entender que nosotros dependemos del Espíritu Santo para vivir una vida en paz, una vida tranquila, una vida que no nos haga tambalear, una vida que no nos desanime, una vida que cuando yo realmente sienta que el Espíritu Santo está llenando mi corazón, yo pueda llegar a mi casa y pase lo que pase, situación que se levante, yo voy a tener ¿qué? Dominio propio para poder solventar cualquier condición o cualquier situación que el enemigo quiera levantar. La promesa del Espíritu Santo. Hay algo muy importante que quiero que lean, busquen por favor en Juan capítulo 14, verso 15.
¿Qué dice? Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté en vosotros para siempre. ¿Qué dice el 17? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Usted realmente se ha creído eso o no? ¿O usted lo lee solamente? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros vivir de verdad bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo, Glorita? Cada día, mire, cada día tenemos que buscarle de verdad con todo nuestro corazón. Cuando la palabra nos enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿con toda qué? Nuestra mente, con toda nuestra alma, es porque es un mandato que debe establecerse en nuestra vida. ¿Y saben cuál es el enemigo más grande? Muchas veces decimos, Satanás se nos levantó con tal cosa. Pero ¿saben cuál es el enemigo más grande, mujeres? Ni siquiera la carne. La mente. Este es el enemigo más grande que nosotros tenemos. Todo se gesta aquí. Y si nosotros no guardamos nuestros pensamientos, eso que está gestado aquí se va a bajar aquí a mi corazón y esa va a ser mi accionar. Siempre lo he dicho y es algo que el Señor me ha hablado fuertemente a mi vida. ¿Y yo qué tengo que hacer cuando mis pensamientos no son los pensamientos de Dios? Cuando llegan pensamientos a mi mente que no son pensamientos de reino, que no son pensamientos que instruyan mi vida, que no son pensamientos que edifiquen mi mente, mi corazón, mi vida. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Alguna le ha pasado o solamente me ha pasado a mí? ¿A su mente no han llegado pensamientos de desánimo? A mí me han llegado pensamientos de desánimo. Y es una dependencia, mis amadas, es una dependencia cada día que debemos tener con el Señor. Y por eso yo quiero en esta noche invitarles para que de verdad nosotros empecemos este tiempo de ayuno a buscar más del Señor. Hay varias cosas que quiero mostrarles acerca de lo que es vivir en el poder y bajo la unción del Espíritu Santo en todo momento. Jesús aseguró nuestro poder y autoridad. ¿Cómo lo aseguró? A través del sacrificio en la cruz del Calvario, sufriendo una muerte horrible, padeciendo la pena por el pecado, pero Él derrotó a Satanás. Él vino a la tierra como hombre por una sola razón. Y cuando yo analizo esto, yo digo, Señor, tuviste de verdad el amor más grande por nosotros para que nosotros pudiésemos entender, y te hiciste hombre para que pudieses entender nuestra debilidad. Es la única manera que se ha dado para que nosotros realmente podamos ser salvos a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Y Él nos entregó una autoridad poderosa a través de ese sacrificio, pero a nosotros se nos olvida porque a veces pensamos que Satanás tiene más poder que Dios. Por eso les decía ahorita, con solo 3 dedos de su mano Él recoge el polvo de la tierra. ¿Saben qué es lo que pasa a veces? Que a veces nuestra estructura mental es flaqueada, es derribada, es desanimada. Muchas veces sentimos que estamos enfermos y empezamos a confesar con nuestra boca. ¿Y qué creen ustedes que pasa? Más nos enfermamos. ¿Si es así o no es así? El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y si nosotros confesamos de verdad que Cristo es nuestro Señor y Salvador y nos dio la autoridad y la potestad para ser hijos de Dios,
y tener la autoridad para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en ese momento yo comprendo realmente las armas que tengo. Y quiero que vayamos a Efesios 6:10, por favor. Efesios 6:10 nos habla sobre una armadura y les mostraba a esa mujer que estaba ahí armada, pero yo quiero que entendamos un poco más lo que es estar revestido de la armadura de Dios, porque vamos a terminar con esto. Efesios 6:10. Habla sobre la armadura de Dios. ¿Qué es estar revestido de la armadura de Dios? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién nos da la fuerza? Jesucristo. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. ¿Qué dice la palabra? Someteos a Dios, resistí al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer para someternos? ¿Qué es sometimiento, mis amadas? Obedecer. Muy bien, Anita. ¿Y cómo obedezco? Si yo oro, si yo busco la palabra, si yo escudriño y aparte tengo esa intimidad con el Señor todos los días de mi vida, ¿qué va a crecer en mí? ¿Mi carne? Mi espíritu. Y a la medida que mi espíritu crezca, va a ir menguando mi carne y mis emociones van menguando y mis cosas malas y esa mujer vieja va a pasar de verdad. Porque el hecho de que tú te bautices, aún aquellas que son, ¿cuántas son bautizadas aquí? Casi todas somos bautizadas. Eso no te garantiza. Tú eres a través de la palabra, porque la palabra se cumple, pero está en ti la responsabilidad de llevar una vida en santidad, una vida que honre a Dios, una vida que le muestre a tus hijos quién eres, una vida que a través de ti, de verdad tus hijos quieran también acercarse a Dios y quieran seguir a Dios. Pero si nosotros no entendemos eso, si nosotros no buscamos de verdad la presencia a través del Espíritu Santo todos los días, por eso mire, quiero instarles fuertemente al tema del ayuno. El ayuno es una de las fuerzas, de las armas más poderosas que tenemos los cristianos. Cuando tú ayunas, tu carne mengua. Cuando tú ayunas, Dios te levanta. Cuando tú ayunas, Dios te fortalece. Y hay 4 cosas que quiero compartirles a través del ayuno, pero antes de esto quiero que terminemos de leer Efesios 10 porque dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda ¿qué? La armadura de Dios, para que podáis resistir ante el día malo. Y habiendo acabado, estar ¿qué? Firmes. Está pues firmes. Vamos a prestarle atención a esta partecita. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. Cuando tú lees esta parte, ¿tú qué entiendes? ¿Es ponerte la armadura? ¿Es vestirte como la que les mostraba acá? Vamos a poner el casco, vamos a poner, no el arma, pero sí me voy a colocar la espada, el escudo, me voy a colocar las botas. No es eso, no es en el plano físico, es en el plano espiritual. Pero cuando yo digo me revisto mis lomos ¿con qué? Con el cinto de la verdad. ¿A qué hace referencia? A que de mi boca realmente haya verdad en mi vida y eso se vea reflejado. Cuando hablamos, ¿qué más sigue? La coraza de justicia, que seamos justos.
vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz? Prediquemos y llevemos el evangelio a todos los lugares donde el Señor nos permita. Estar revestidos de autoridad. Pero el único que nos puede revestir de autoridad es el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, que es nuestra guía. Y a Él le tenemos que pedir que sea puesta sobre nuestra vida esa armadura. Cuando colocamos aparentemente, aparentemente colocamos el yelmo de la salvación. ¿Qué guarda el yelmo? ¿Qué cubre? La cabeza, los pensamientos. Yo les decía hace un momento, el enemigo más grande es nuestra mente. Cuando tú guardas tu mente todos los días, el enemigo difícilmente te puede atacar. Ahí tú te estás sometiendo a Dios. Guardando tu mente, guardando tus ojos, lo que tus ojos ven, guardando tus oídos, guardando tu corazón, guardando lo que tú hablas. ¿Cómo estás hablando en casa? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Cómo estás mostrando a Cristo? ¿Realmente está morando en nosotros el Espíritu Santo de Dios? ¿O solamente son momentos en los que llegamos y quizás temblamos o sentimos la presencia en el momento? Yo le decía, Señor, yo no quiero vivir una vida en mis emociones. Yo no quiero vivir una vida solamente bajo la misericordia, sino que quiero vivir una vida bajo la presencia del Espíritu Santo. Y por eso el tema del ayuno es algo muy importante. Cuando yo me revisto de la autoridad de Dios, dice la palabra, tomad el escudo de la fe, con el cual puedo ¿qué? Apagar todos los dardos del maligno. El Señor me reviste, porque a través de la fe que se cimienta en mi corazón, yo puedo tener la identidad de Cristo, porque entiendo quién me creó, entiendo que me formó en el vientre de mi madre, entiendo que hay propósito en mi vida y en tu vida hay propósito. Me revisto de esa espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Si tú y yo no somos constantes en la búsqueda, en escudriñar la palabra, seremos presa fácil del enemigo. Porque la palabra se cimienta en tu corazón, se afirma tanto que cualquier cosa que llegue a tus oídos no te va a tambalear. Y por eso es importante que nosotros en este tiempo de ayuno de verdad hagamos un ayuno con propósito. Y quiero que veamos 4 cosas que yo le pedí al Señor en esta noche, en este día, en cuanto al tema del ayuno, y quiero compartírselas a ustedes. Yo no sé si usted tiene claro cómo va a ser el ayuno, o no sé si usted lo está haciendo con un propósito definido. Esta mañana el pastor decía, por favor traigan escritos aquellas cosas, el propósito por el cual usted está ayunando. Como congregación hay ciertos puntos que todos estamos orando por eso, pero ¿saben qué es lo más importante? Para su propia vida, para mi propia vida, 3 cosas importantes. La primera, uno de los propósitos del ayuno tiene que ser la santificación. Cuando yo soy santificada, cuando yo siento que en mi vida, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento de nuestras vidas uno mengua. Si es así o no es así. En algún momento de nuestras vidas uno siente que como que le está pidiendo a Dios o está hablando con Dios y Dios no lo escucha. Es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Él que nos santifique, que nos ayude, que seamos personas que de verdad con nuestra conducta honremos a Dios. Ese debe ser uno de los primeros objetivos del ayuno, seamos santificados. No solamente venir a traer una lista de cosas para pedir, porque de eso no se trata. Él sabe de qué tenemos necesidad, ¿es así o no es así? La segunda cosa que debe estar como propósito en el ayuno es
fortalecimiento espiritual. Siempre, mis amadas, cuando ustedes se encomienden un ayuno, lo primero que tenemos que pedirle a Dios es que de verdad nos santifique a través de su palabra, que nos fortalezca espiritualmente, que nos ayude a estar firmes, que aunque el día esté malo, aunque las cosas que se levanten sean muy fuertes y creamos que no vamos a ser capaces, Él nos va a dar su fortaleza, y son tiempos en los que nosotros tenemos que aprovechar. Y tercera cosa, pueden haber muchos propósitos y usted los puede escribir, pero los primeros objetivos de un ayuno es santificación, fortalecimiento espiritual, y cuando hay un problema que en tus fuerzas difícilmente tú la puedes solucionar, cuando tú sientas que algo en tus fuerzas no logra solucionar, sea tu carácter, sea una condición de salud, sea algo que está fuera de tus manos, es el momento para que tú lo presentes delante de Dios en un tiempo como este. Son las tres cosas más importantes. ¿Saben por qué? Porque de ahí en adelante el Señor va a mover su mano, porque Él va a mirar su corazón y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Por eso cada día debemos pedirle a Él que nos santifique a través de su palabra. ¿Y cómo podemos ser santificados a través de su palabra? Buscando, escudriñando, intimando con el Señor, leyendo. Que sea Él cada día a través de su palabra ministrando nuestro corazón. Por eso este tiempo de ayuno tiene que ser un tiempo donde usted y yo seamos renovadas. Vienen cosas tremendas para este año, pero nosotros necesitamos estar preparadas. Y yo quiero que ustedes en este momento, puestas sobre sus pies, le pidamos al Espíritu Santo de verdad que Él sea el que ministre nuestro corazón. Muchas veces decimos que estamos bien, quizás no tengamos ninguna dificultad, quizás no tengamos luchas, ni siquiera con nuestro carácter, quizás no tengamos luchas en casa. Pero Dios conoce tu realidad y conoce mi realidad. Y nosotros tenemos que entender que debe haber una dependencia hacia Dios, que debe haber una dependencia tan arraigada desde nuestro corazón para que cada vez que el Espíritu Santo inquiete nuestra vida, nosotros de verdad podamos identificarlo, podamos ser sensibles a su voz, podamos entender que el Espíritu Santo puede ministrar tanto tu vida, porque dice la palabra que cosas mayores haríamos para aquel que en Él cree, para aquel que le recibe, para aquel que de verdad le busca. Qué lindo es poder estar no solamente bajo la misericordia de Dios, sino bajo la presencia de Dios, bajo la presencia de su Santo Espíritu. Cada uno de nosotros aquí sé que tenemos nuestras luchas y solamente las conoce el Señor. Solamente Él conoce qué dificultad tienes en tu casa. Solamente conoce Dios, nadie más. Muchas veces ni siquiera nuestra propia casa conoce lo que hay al interior de nuestra vida, pero el Señor sí. Y el Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones es el que puede llevarnos a toda verdad.